Buenas tardes. La idea es hacer una intervención lo más breve posible con un poco el objetivo de que esta intervención resuma y plantee a modo de debate algunas conclusiones políticas de lo que ha sido el desarrollo de este año, porque estamos haciendo un cierre político de un año que ha sido realmente extraordinario, que todos los que hemos participado a lo largo del año en los diferentes conflictos que ha habido, bueno, hemos sido conscientes de que ha habido un cambio, al menos un cambio cuantitativo muy importante, pero también un cambio cualitativo en algunos sectores del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, y que este año en gran medida se plantea en el marco de una etapa nueva, de una etapa en el desarrollo tanto de la experiencia como de la conciencia política de los trabajadores y del pueblo uruguayo. En ese sentido, desde la organización La Clase venimos señalando desde el principio de año, a través de nuestro periódico, de nuestros materiales, la idea de que en Uruguay estamos en el marco de una transición política. Esta transición política, para nosotros caracterizar la etapa actual como una transición política, tiene connotaciones muy importantes para la organización y la estructuración de la actividad política que nuestras organizaciones deben desarrollar de cara al movimiento obrero, de cara al movimiento estudiantil y de cara al conjunto del pueblo uruguayo. En ese sentido, yo quiero señalar tres elementos que me parecen importantes que caracterizan esta transición política, esta etapa de transición política. El primer punto que es en gran medida el que estructura y digamos el catalizador de este proceso de transición política, es la entrada de Uruguay, la entrada de lleno de Uruguay en la crisis capitalista y el consiguiente ajuste que han desarrollado el gobierno como respuesta a la crisis capitalista principalmente contra los trabajadores. Nosotros en este año hemos asistido a una aceleración del ataque tanto de las patronales como del gobierno contra las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de los trabajadores, pero principalmente de algunos sectores de la clase obrera. Nosotros asistimos en este año al sistemático cierre de importantes empresas con cientos de trabajadores. El caso de Fripur quizás es el más escandaloso por las vinculaciones que tenían los Fernández con el propio gobierno y por el agujero multimillonario que dejaron a nivel del Banco Central. Pero tuvimos al principio de año Colat, tuvimos el caso de Cherry Sogma, tuvimos una serie de empresas, bueno, ahora tenemos el caso de Reincop, tenemos una serie de empresas que durante este año han quebrado y han dejado un saldo de despidos, de envío del seguro de paro, de cientos de trabajadores en situaciones, como en el caso de Bella Unión, de desamparo absoluto frente a la falta laboral, frente a la miseria y la pauperización. En ese sentido, este cuadro de despidos, envío del seguro de paro, se suma a un cuadro de caída del salario real, se suma a un cuadro de caída del salario real como consecuencia tanto de la inflación, del aumento inflacionario como de la devaluación, pero también un cuadro de precarización laboral, de tercerizaciones, de contratos basura que venimos viviendo sobre todo a nivel de la juventud desde hace varios años y que se han profundizado en el marco justamente de esta década de gobierno del Frente Amplio. Y la política del gobierno no ha apuntado en lo más mínimo a revertir esta situación, sino que ha profundizado el ataque al pueblo trabajador en defensa de las necesidades y los intereses del capital. Las manifestaciones más sobresalientes de esta política han sido, en primer lugar, el ajuste que se ha dado a nivel del presupuesto, el ajuste fiscal que se ha dado a nivel del presupuesto. Este año la lucha, digamos, medular que se desarrolló en nuestro país tuvo que ver justamente con el problema presupuestal, el problema de que el gobierno ya está ahora el presupuesto volvió a diputados, pero en cuestión de días se va a aprobar definitivamente un presupuesto de ajuste en las cuentas fiscales, en los gastos públicos, en particular en el gasto de educación y de salud, en función de defender el pago de la deuda externa, de abrir un nuevo ciclo de endeudamiento de acá dentro de 2 años, en función de mantener los subsidios al gran capital, en función de mantener las exoneraciones impositivas, es decir, en función de mantener los negociados para Fripur, en función de mantener los negociados para Salgado, etcétera, etcétera, para Movistar, para Monte del Plata, exoneraciones impositivas, subsidios que implican que para que el gobierno mantenga en la etapa actual estos negociados para los capitalistas es necesario avanzar en un ajuste tanto a nivel del presupuesto para la educación pública como a nivel de la salud pública. Entonces, esto por una parte. La otra pata de este ajuste tiene que ver con el ajuste que se está desarrollando a nivel del sector privado y que en particular el gobierno ha profundizado
a través de las pautas salariales que estableció a mitad de año y que son las pautas que la mayoría de los sindicatos han tenido que aprobar o directamente el gobierno está comenzando a decretar, porque las pautas que fija el gobierno de cara a los consejos de salario son pautas para las cuales la patronal, siente que puede hacer la plancha, sintió durante estos meses, durante el segundo semestre del año, que podía hacer la plancha porque las pautas del gobierno, si bien las patronales siempre piden pautas por debajo de la del gobierno, estas pautas son pautas de comodidad para las patronales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos también un ataque sobre las condiciones de vida y de trabajo y sobre el salario de los trabajadores, que es una pata fundamental de este ajuste. Porque en última instancia, lo que hay por detrás, en términos estratégicos, en el ajuste, es la necesidad de los capitalistas de mantener su tasa de ganancia en el marco del desarrollo de la crisis y por lo tanto bajar los costos de la fuerza de trabajo. Es decir, pagar a los trabajadores por debajo del costo real de su fuerza de trabajo, que es la canasta familiar. Acá sabemos que lo que se le paga a los trabajadores ronda los 10.000 pesos, el salario mínimo de 10.000 pesos, la juventud trabajadora uruguaya, la mayoría accede a trabajo de 10.000 pesistas, y por lo tanto estamos hablando de un sexto al menos, la canasta familiar está un poco más, pero un sexto al menos de la canasta familiar, es decir, del costo real de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. En esto consiste, en términos concretos, el ajuste, en bajar el costo de la fuerza de trabajo y por lo tanto aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas. Estos procesos en curso entendemos que tienen un alcance estratégico fundamental, porque las conclusiones que debemos discutir con los trabajadores, con la juventud, tienen que ver con el balance de una década de gobierno del Frente Amplio, en el cual el Frente Amplio no ha sido una herramienta política ni para el desarrollo nacional ni para la mejora sustancial de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y de la juventud, sino que por el contrario ha sido un instrumento sistemático para la superexplotación de la fuerza de trabajo, con uno de los salarios mínimos más bajos de la región, para la penetración del capital financiero, para la profundización de la primarización de la economía, de la desindustrialización. Tenemos un país mucho más primarizado y mucho más desindustrializado luego de 10 años del gobierno del Frente Amplio que incluso lo que era bajo el último gobierno colorado. Entonces, esto es algo fundamental porque frente a la bancarrota económica y frente a la bancarrota política, estamos asistiendo en realidad a la crisis de toda una estrategia política que ha dominado históricamente el campo del movimiento obrero y el campo de la izquierda uruguaya. Ha dominado política y teóricamente el campo del movimiento obrero y de la izquierda uruguaya. La estrategia política que consiste en la colaboración de clases, en el reformismo y en la subordinación política de la clase obrera a la burguesía. Esta ha sido la estrategia que durante, por lo menos de la década del 40 hasta ahora, se ha impuesto a nivel del movimiento obrero y de la izquierda uruguaya, tanto política como teóricamente. Estamos asistiendo a una crisis de toda esta estrategia política que ha dominado históricamente, el campo en el que las organizaciones de izquierda se desarrollan e intervienen. El otro punto que quiero señalar un poco más resumidamente que de la transición política es el ascenso de las movilizaciones que se han dado este año. De nosotros, este año, no sé si se acuerdan que a mediados de semestre salieron cifras del índice de conflictividad que decían que estábamos frente al índice de conflictividad más alto desde 1995 y que era un índice 50% mayor al que había sido del primer semestre del gobierno de Mujica. Es decir, un salto cuantitativo, sino cualitativo en el nivel de movilización del movimiento obrero y del movimiento estudiantil frente al gobierno del Frente Amplio. Un hecho particular de esto es que tuvimos el primer paro general de 24 horas, el 6 de agosto, el primer paro general de 24 horas en 8 años, bajo el gobierno del Frente Amplio. Todo esto se da a 6 meses o menos en realidad 4 meses fue el primer paro de asumir el gobierno de Vázquez. Es decir, estamos frente a un cuadro político pautado, o estuvimos durante el primer semestre frente a un cuadro político pautado por un ascenso de las movilizaciones, en el cual el elemento dinámico de estas luchas, de estas movilizaciones, fueron justamente las organizaciones sectoriales, las organizaciones de base, que en general estas movilizaciones fueron tanto un producto independiente de la burocracia como un producto que en última instancia tendió a chocar con la burocracia. En algunos sectores esto se llevó de forma mucho más consecuente y hasta los límites que podían dar sus direcciones. El caso, por ejemplo, de la educación. La lucha educativa fue sin duda el sector del movimiento obrero de avanzada en este tercer punto que yo quiero señalar
en esta idea de resumir en 3 puntos esta etapa de transición política, que es justamente la tendencia a la crisis de regimentación de la burocracia sindical oficialista. Digo la tendencia porque es algo que uno puede analizar y puede ver concretamente, sobre todo en algunos sectores del movimiento obrero, pero que quizás uno no pueda decir que de conjunto, bueno, sin duda uno no puede decir que de conjunto la burocracia sindical está en crisis. En algunos sectores la burocracia sindical ha sido políticamente cuestionada muy fuertemente. Tenemos de hecho pedidos de renuncia por asambleas de miles de trabajadores, tenemos pedidos de renuncia a la cúpula de la burocracia oficialista, Abdala, Pereira, hubo pedidos de renuncia en la asamblea de maestros, pues esto fue tomado por otros gremios, por otros sindicatos, y esto es un punto fundamental, el analizar los vínculos, tanto entre la burocracia sindical y el gobierno, como entre la burocracia sindical y los trabajadores, porque en última instancia el régimen político de explotación capitalista reposa en la regimentación del movimiento obrero y del movimiento popular. Por lo tanto, la cuestión de las direcciones del movimiento obrero y del movimiento estudiantil, pero sobre todo del movimiento obrero, bueno, reviste una cuestión política estratégica fundamental. Porque la burocracia sindical oficialista ha sido, durante todos estos años y es actualmente, el pilar fundamental sobre el cual se sostiene el régimen capitalista en nuestro país. Y en la etapa actual, en la etapa en la que el gobierno avanza y puja hacia un ajuste sobre las cuentas públicas y contra los trabajadores, las elecciones oficialistas, tanto en el PIT-CNT, como en la FEU, como en la CEM, son el elemento central, tanto de la colaboración de clases como de la subordinación política de la clase obrera al gobierno. Y por otro lado son las que, y justamente por esto, son los encargados de garantizar el ajuste contra los trabajadores. Y lo hacen de diferentes maneras. Este rol que deben cumplir de garantizar el ajuste contra los trabajadores se ve, por ejemplo, en la política que ha llevado adelante la central sindical durante el primer semestre del año, pero sobre todo durante estos últimos meses, cuando no han tenido una presión demasiado fuerte de las bases, que es una táctica por parte de la burocracia que reivindica en primer lugar un salario miserable, de aumento de acá al 2019, un salario mínimo de 15.000 pesos de acá al 2019, que ha tendido a fragmentar las luchas, que ha tendido a aislar a los sectores más avanzados del movimiento obrero, como por ejemplo en la lucha de la educación, pero algo similar pasó en municipales y algo similar pasa cada vez que la regimentación política de la burocracia se encuentra cuestionada por algún sector de avanzada del movimiento obrero. Entonces, de conjunto, esto es fundamental porque de conjunto se trata de un régimen que defiende los intereses de los capitalistas y que justamente en defensa de estos intereses avanza frente a un ajuste contra los trabajadores. Y de este régimen forma parte tanto el gobierno como el conjunto de los partidos patronales como la propia burocracia, tanto sindicales como estudiantiles. Lo cual no quiere decir que del otro lado tenemos un bloque homogéneo y sin fisuras. Esta es una idea que nosotros tenemos que combatir. La idea que en gran medida levantan los sectores de la Unidad Popular y principalmente el 26 de marzo, de que del otro lado hay un bloque homogéneo y sin fisuras, del cual forman parte tanto el PIT-CNT, como el conjunto del PIT-CNT, tanto la dirección como los trabajadores, como el gobierno, como todos los partidos, y como todos los grupos que están dentro del Frente Amplio, formarían un único bloque sin fisuras que garantizaría el ataque contra el conjunto del pueblo trabajador. Esto es importante que nosotros combatamos esta idea, porque en el otro campo también hay contradicciones, también hay fisuras, y justamente el arte de la táctica y de la estrategia que nosotros debemos desarrollar, en gran medida, consiste en encontrar esas fisuras, en encontrar esos resquebrajamientos, en encontrar esos lugares, esas cosas que nosotros solo podemos ver cuando nos acercamos al... Voy a utilizar una metáfora que utilicé ayer en el plenario, que me parece muy ilustrativa, porque si uno ve un edificio de lejos, ese edificio puede parecer que es muy sólido, que es muy homogéneo y que es muy compacto, y que ese edificio no tiene fisura, no tiene resquebrajamientos. Para ver ese resquebrajamiento, esa fisura, uno tiene que acercarse al edificio, tiene que analizarlo, tiene que ver todas sus partes, sus cimientos, tiene que verlo por dentro. Eso es una de las funciones principales que debe cumplir nuestra organización, que deben cumplir nuestras organizaciones, que debe cumplir la prensa, que debe cumplir la propaganda principalmente que desarrollan nuestras organizaciones de cara a los trabajadores y de cara a los estudiantes. Porque el mostrar del otro lado un campo compacto, un campo homogéneo, en gran medida le da mucha más fortaleza al campo contrario, al campo de nuestros adversarios, que claridad política. Nosotros debemos aportar en claridad política y encontrar esos resquebrajamientos y esas grietas frente a los cuales desarrollar una actividad y un trabajo político.
Entonces, lo que quería señalar frente a esto, y con esto voy llegando a la mitad, no sé cómo vamos de tiempo, con esto iría llegando a la mitad de lo que quería decir. Sí, esto es siempre así, igual esto es más corto. Es que en la etapa actual, y principalmente en el primer semestre del año, han quedado planteadas las condiciones para una crisis de regimentación de la burocracia, tanto en los sindicatos como en los gremios estudiantiles. Y esta tendencia implica una enorme posibilidad para el desarrollo de nuevas direcciones en el movimiento estudiantil y en el movimiento obrero, direcciones clasistas y políticamente independientes. Las condiciones principales de esta crisis de regimentación son, en primer lugar, que el gobierno reduce de forma creciente el margen de maniobra de estas burocracias. Es decir, le deja cada vez menos margen, porque si uno, por más colaboracionista que uno sea y por más subordinada que la burocracia está al gobierno, para desarrollar una política de colaboración de clases, uno necesita un margen mínimo para hacer concesiones, para tener una base de desarrollo de esta política. El hecho de que el gobierno dé cada vez menos margen de maniobra a la burocracia, por un lado, obliga a la burocracia a responder con algunas medidas, muchas de corte coreográficas, otras para defender su lugar, su puesto y sus intereses frente a los trabajadores, como por ejemplo el paro del 6 de agosto, como por ejemplo una serie de paros y de movilizaciones que llevó adelante la burocracia en el marco de la lucha educativa. El carácter coreográfico y de ser una respuesta a la presión de las bases de estas movilizaciones queda absolutamente clara, sobre todo cuando, luego de la derrota de la huelga docente, en 2 meses la dirección del PIT-CNT convocó un solo paro, un paro general parcial que se movilizó a la Cámara de Industria y Comercio. Es decir, cuando la burocracia no tiene la presión de las bases y cuando la burocracia no tiene una lucha instalada como fue la huelga de la educación, la burocracia responde de esta forma, hace un solo paro coreográfico una vez cada 2 meses. La otra condición de la tendencia de la crisis de regimentación es que por debajo se han venido desarrollando una serie de procesos de lucha que escaparon progresivamente, en algunos casos, al control de la burocracia y que en otros casos directamente enfrentaron en la dominación política de la burocracia sobre el movimiento obrero. La huelga de los docentes y de los funcionarios de la educación fue, sin duda, el sector de avanzada en este conflicto. Y justamente por eso, justamente por su carácter de sector de vanguardia en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil, es que tanto el gobierno como la burocracia sindical fueron tan duros en sus intentos de quebrar y de aislar estas luchas. Porque justamente lo que estaban cuestionando en última instancia, sobre todo con los pedidos de renuncia a la cúpula del PIT-CNT, lo que estaban cuestionando la lucha de los gremios y sindicatos de la educación en última instancia es esta dominación política que ejerce la burocracia sindical y la burocracia estudiantil en función de la defensa de los intereses del gobierno y del capital. Pensaba hacer una mención en particular a cómo este proceso se ha expresado en el movimiento estudiantil, que es donde nuestra organización tiene un desarrollo, pero me parece que por un tema de tiempo no da. En última instancia, capaz que abrimos ahí ya que somos nosotros, abrimos una instancia de unos minutos donde los compañeros capaz que puedan contar sus experiencias más concretas y no tenga que ser yo el que lo cuente y me pueda concentrar más en los elementos más políticos, más conceptuales. Porque este proceso de crisis de regimentación es un proceso abierto, es un proceso contradictorio y es un proceso que está pautado por flujos y por reflujos, por ascensos y por retrocesos. La etapa que estamos viviendo en estos meses, una etapa claramente de reflujo que se abrió frente a la derrota de la huelga de los docentes y de la huelga de los funcionarios de la educación. Esta etapa que estamos viendo en gran medida muestra que tanto el gobierno como la burocracia sindical oficialista tienen un margen importante para cerrar el conflicto y recuperar posiciones tanto en el movimiento estudiantil como en el movimiento sindical. En el movimiento estudiantil, simplemente a modo de ejemplo, en el movimiento estudiantil en las elecciones universitarias, el oficialismo logró recuperar posiciones frente a las variantes de izquierda. Frente a las variantes de izquierda, sobre todo las variantes centristas, como la de Susana Pintos. Y esto es un dato no menor, porque el gobierno logra recuperar posiciones en uno de los años de mayor combatividad en el marco para el movimiento estudiantil y para el movimiento obrero. Entonces, esta crisis de regimentación, esta tendencia a la crisis de regimentación, es un proceso contradictorio, es un proceso pautado por flujos y reflujos. Y no es para nada un proceso lineal y no es para nada un proceso ascendente y unilateral. Y en última instancia, el factor determinante del desarrollo de este proceso somos nosotros. El factor determinante es
el desarrollo de la política consciente, de la intervención consciente de las organizaciones que se reclaman revolucionarias y principalmente del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por lo tanto, esto es muy importante porque tiene que ver con debates que nosotros tenemos todo el tiempo con los sectores autonomistas y los sectores anarquizantes que van a tender a profundizarse y a desarrollarse aún más en el marco del desarrollo de la crisis y de la bancarrota del gobierno del Frente Amplio. Y tiene que ver con el debate sobre la independencia política. Porque lo que nosotros decimos es que la independencia política no puede ser de ninguna forma un estado pasivo del movimiento obrero ni del movimiento estudiantil. El movimiento obrero, el movimiento popular no pueden declararse neutrales frente al Estado capitalista, no pueden declararse neutrales frente a los partidos patronales y frente a los partidos de trabajadores. Sí deben ser independientes del Estado, pero no pueden ser neutrales frente al Estado. Porque el movimiento obrero... Hay una disputa política sobre el movimiento obrero. La burocracia sindical ubica al movimiento obrero como el ala izquierda del régimen social capitalista. Ubica al movimiento obrero como el ala izquierda del régimen de explotación capitalista. Pero el movimiento obrero debe tener objetivos políticos concretos. El objetivo político estratégico del movimiento obrero es ser la vanguardia en el proceso de emancipación, de la emancipación social de la explotación capitalista. Y eso es un objetivo político. Es un objetivo político que debe ser desarrollado con independencia política, pero debe basarse en una organización, en un programa y en una estrategia de lucha contra el Estado y de lucha contra el capital. No puede ser de ninguna forma la independencia política un Estado pasivo, porque la lucha política es una lucha de partidos. Y en la lucha entre los partidos revolucionarios y los partidos de la burguesía no puede haber independencia, no puede haber neutralidad, no puede haber neutralismo del movimiento obrero. El movimiento obrero no puede ser neutral. El movimiento obrero no puede ser neutral entre la ideología capitalista y la ideología socialista. No puede ser neutral entre la lucha revolucionaria y la lucha contrarrevolucionaria. Este es un debate fundamental que nosotros, por lo menos de la clase, tenemos todo el tiempo con los sectores autonomistas, pero que sabemos que existe también a nivel del movimiento obrero. Voy a cerrar justamente con esto, porque el desarrollo de este año, que ha sido un año en gran medida excepcional por todo esto que traté de señalar de forma muy resumida, se produce en un cuadro político también regional e internacional muy excepcional. En particular en América Latina, justamente para no extenderme mucho, te voy a dejar a vos, Rafa, el desarrollo más de esa parte. Sé que vos sos flexible en lo que vas a decir. Pero en América Latina nosotros estamos viviendo un proceso político que implica un cambio de signo y que ha abierto un debate político a lo largo de toda América Latina. Incluso las diferentes fuerzas políticas en nuestro país están discutiendo y rediscutiendo cómo se posicionan de cara hacia las elecciones del 2019, sobre todo cuando ya están discutiendo coaliciones, están discutiendo la posibilidad de armar frentes para derrotar el Frente Amplio por parte de la derecha, pero también por parte de los propios grupos del Frente Amplio, el ascenso del macrismo, el ascenso de la derecha en Brasil, el ascenso electoral de la derecha en Venezuela, ha abierto una etapa de liberación política, o ha reabierto una etapa de liberación política entre los trabajadores y en el movimiento popular. Entonces, una idea mínima que quiero señalar, que tiene que ver con combatir esta idea que tiene por detrás una intención de chantajear a los trabajadores a los trabajadores y al movimiento popular, de que estamos frente a un ascenso continental de la derecha. Esta idea de que estamos frente a un ascenso continental de la derecha y frente a un cambio de etapa, en gran medida esconde el carácter capitalista y la función política y social que han venido a cumplir tanto los gobiernos nacionalistas como los gobiernos centroizquierdistas. Pero por otro lado, plantea la situación política latinoamericana como una lucha entre los sectores de derecha y los sectores progresistas o nacionalistas, donde la única variante, la única continuidad indiscutible es la permanencia del capitalismo. Eso es algo que nosotros tenemos que discutir y es una lectura que nosotros tenemos que combatir, porque en última instancia lo que determina el agotamiento político de estas experiencias que llevan una década o en algunos casos más de una década es justamente el desarrollo que ha tenido la crisis mundial en Latinoamérica y que está teniendo principalmente sobre los precios de las materias primas y el rol que está jugando China en este proceso. Por lo tanto, estamos frente a
un agotamiento político de las variantes de tipo nacionalistas, tipo frente populistas, de tipo centroizquierdistas, que han dominado políticamente a la clase obrera y al pueblo, al latinoamericano, durante década y pico, dejando un saldo a nivel económico, a nivel de industrialización, a nivel de desarrollo nacional, que está muy por detrás del saldo que dejaron gobiernos de este mismo signo a mediados del siglo pasado. Esto impone todo un balance de conjunto, porque el agotamiento de estas variantes pone sí sobre la mesa la posibilidad real que se está desarrollando de un ascenso de un tipo particular de derecha política. Pero este proceso de agotamiento de estos gobiernos es un proceso internacional. Nosotros tenemos el caso de Syriza en Grecia, no es el único caso, hay un caso también en Portugal, está el caso de Podemos en España, habría un montón de casos para analizar. Pero el caso de Syriza es un caso muy claro, porque Syriza es una fuerza política que cumple todo un ciclo político que otras fuerzas demoran 20 años en cumplirlo, como el caso del PT, como el caso del PT en Brasil, como el caso del Frente Amplio en Uruguay, donde hay un ascenso vertiginoso de Syriza que en 3 elecciones gana la mayoría del electorado, sube el gobierno, impone un ajuste después de haber convocado a un plebiscito contra este ajuste, impone el ajuste, llama elecciones y las elecciones las gana Syriza. Entonces, Syriza cumple todo un ciclo político y frente al agotamiento, lo que uno puede decir, el agotamiento del ciclo político de Syriza, donde tiene enormes movilizaciones, donde tiene enormes huelgas, frente al agotamiento del ciclo político, este agotamiento es canalizado electoralmente por Syriza mismo. Entonces, esto es fundamental porque la cuestión de Syriza tiene un alcance estratégico, político, mucho más vasto que simplemente señalar la traición de una variante centroizquierdista, la traición de una variante de tipo centrista, que por otro lado nunca ocultó su programa procapitalista, su programa de defensa de la Unión Europea y de defensa del euro. Digo que esto que la cuestión de Syriza y de Grecia debe ser estudiada, debe ser profundamente estudiada y analizada por nosotros, porque lo que pone sobre la mesa el problema de Syriza y el problema de Grecia es la capacidad de estos gobiernos de tipo keynesianos, de tipo centroizquierdistas, que vienen a establecer un régimen de colaboración de clases, en algún caso regímenes de tipo bonapartistas, que vienen a cerrar una crisis y que vienen a subordinar políticamente a los trabajadores, la capacidad de estos gobiernos de poder imponer una derrota política a la vanguardia de los trabajadores y a la vanguardia del movimiento popular. Señalo esto porque otra idea que nosotros debemos combatir con fuerza es las interpretaciones mecanicistas de que el desarrollo, el impacto y el desarrollo de la crisis mundial va a llevar necesariamente a un corrimiento del espectro político hacia la izquierda y va a entregar a los trabajadores a las variantes de izquierda, a las variantes revolucionarias, y por lo tanto se establecería una línea recta y ascendente entre la crisis mundial y el desarrollo de variantes revolucionarias y la toma del poder por parte de los trabajadores. El caso de Syriza, así como las experiencias en Latinoamérica, están demostrando justamente que esta lectura simplista, esta lectura lineal, es totalmente incorrecta y que la crisis capitalista por sí misma no puede superar la crisis de dirección de la clase obrera. Y la superación de la crisis de dirección de la clase obrera debe ser un proceso muy concreto que tiene que ver con nuestra intervención concreta en la lucha de clases y en los diferentes sectores del movimiento obrero y del movimiento estudiantil. Y voy a cerrar, ahora sí. Y voy a cerrar con algo que tiene que ver con las tareas que nos quedan planteadas, porque esto es un cierre del año, pero también es, esto es un mojón, y es un mojón importante de cara al desarrollo político del año que viene, de cara a lo que vamos a hacer estas dos organizaciones que están acá en este picnic, en este cierre político, discutiendo políticamente tanto el balance del año como las perspectivas para el año próximo. Y yo quiero señalar la única conclusión posible que se desprende de mi intervención, que fue lo más breve posible, que es la necesidad de construir un partido obrero revolucionario, un partido revolucionario de los trabajadores en Uruguay, un partido que plantee la superación política de lo que ha sido la experiencia
del gobierno del Frente Amplio, una experiencia que ha subordinado políticamente a la clase obrera desde la década de los 70 y que ha sido, en última instancia, lo que ha permitido, a través de esta subordinación política y control de las organizaciones populares, ha sido la que ha permitido imponer una serie de derrotas políticas históricas a la clase obrera. En la década del 70, a la salida de la dictadura, en la crisis del 2002. Asistimos ahora a una nueva etapa política donde esa herramienta política de subordinación de la clase obrera a la burguesía, con la que ha contado el capital históricamente en nuestro país, entra en una etapa de agotamiento y de bancarrota económica y bancarrota política. Frente a eso y frente a la bancarrota política de los nacionalismos, de los centroizquierdismos y de los populismos a nivel de América Latina, la única consigna posible es la necesidad de la construcción de un partido obrero revolucionario en nuestro país. Y de cara a eso es fundamental para nosotros, y la tarea central va a ser la convocatoria al Congreso del PT para el primer semestre del año que viene. Esa va a ser la tarea central en la cual nuestras dos organizaciones van a tener que meterse de lleno, porque el Congreso debe ser no solo el momento del Congreso, los 2 o 3 días del Congreso, donde discutamos políticamente, donde elaboremos materiales, donde saquemos un manifiesto, sino que el Congreso debe ser la culminación de una gran campaña de agitación y propaganda socialista que debemos desarrollar de cara tanto a los trabajadores como a los estudiantes. Y debe ser una campaña que realmente sea una campaña enorme y masiva que muestre que hay un cambio político y que acá hay dos organizaciones que nos proponemos dar un salto político en la siguiente etapa y que estamos encarando con seriedad y con sistematicidad la tarea histórica de poner en pie una alternativa política de los trabajadores frente a la bancarrota económica en Uruguay y frente a la bancarrota política del gobierno del Frente Amplio. Bueno, muchas gracias.